Buenas tardes. Hoy les hablaremos sobre la tabla periódica, el Congreso de Karlsruhe, Cannizzaro y Mendeleev. La historia de la tabla periódica comienza en la antigüedad con los presocráticos y los elementos agua, fuego, aire y tierra. Pasamos por Platón y Aristóteles, quienes añaden a esto el éter, al que llamó la quinta esencia, para llegar a la alquimia con su gran representación. Para Celso, la transmutación y la teoría azufre-mercurio, se añade un nuevo elemento, la sal, y se descubre el zinc. Robert Boyle escribe El químico escéptico, donde establece el concepto moderno del elemento. Lavoisier convierte a la química en ciencia y hace una primera clasificación. Este es el precursor de la química cuántica. Emplea la balanza de precisión en el laboratorio por primera vez. Exponemos fascinismo, donde aparecen los grados originales de los instrumentos que utilizaban en su laboratorio. Dalton le da al átomo un sentido real, dándole un peso que se podría calcular. Avogadro y su hipótesis. Belse Luis hace una clasificación de minerales. En cuanto a su composición química, tenemos los libros donde aparecen por primera vez la nomenclatura química, por él dispuesta, en el que se introduce símbolos para denominar los elementos a partir de la primera o las dos primeras letras del nombre en latín. Azul cobalto, creado por Tenalto. Nos adentramos en el siglo XIX, siglo en el que la ciencia por excelencia, en el que se van a desarrollar grandes números de tablas periódicas que desembocan en la actualidad. El Congreso de Karlsruhe en 1960 fue determinado para ello. Fue el primer Congreso Internacional de Química que celebró y al acudieron los científicos más prestigiosos del momento. Fue organizado por Cannizzaro, del que tenemos un fascinismo de su libro original, donde pone orden a la química, en el que se basaron los demás científicos para elaborar sus propias tablas, entre ellos Meyer y Mendeleev. El Congreso de Karlsruhe fue el primer intento de unificar el lenguaje de la química. Sus resultados, aunque limitados, sentaron bases para el futuro. Los congresos siguen siendo un medio de comunicación necesaria y popular dentro de una disciplina científica, incluso en la era del Internet y el correo electrónico. La química puede recordar una tradición de 150 años. El primer Congreso Internacional de Química tuvo lugar del 3 al 5 de septiembre en 1960 en Karlsruhe. A mediados del siglo XIX, la química como disciplina había llegado a un callejón sin salida. El trabajo de Loises había sentado las bases de la química moderna. En la década siguiente se introdujeron muchos tipos de nomenclatura, por lo que se hizo cada vez más difícil comunicarse los nuevos descubrimientos sobre compuestos químicos. Los átomos eran dos bloques de construcción más pequeños de los compuestos químicos, como propuso Dalton. Se aceptó ampliamente, sin embargo, poco se sabía sobre cómo estaban dispuestos los átomos. Diferentes escuelas científicas apoyaron diferentes puntos de vista, incluso sobre cuestiones teóricas fundamentales, como la base para una escalera de peso atómico. Desde el principio se pretendía que el Congreso no solo permitiera un intercambio de puntos de vista, sino que también los participantes tomaran decisiones. Kekule lo expresó de la siguiente manera: a mí me parece claro que la mayoría del Congreso no puede hacer resoluciones que sean vinculadas para la minoría, y menos aún para los que no están presentes. Sin embargo, las votaciones sobre muchos temas se sentían útiles debido al peso moral así obtenido. La discusión de ciertos temas clave podrían concluir a la aclaración de errores, y por lo tanto todos los asistentes del Consejo tuvieron voto. Otras preocupaciones de los organizadores fueron organizar el Congreso de manera que hubiera pocas oportunidades de mostrar sensibilidad o vanidad personal, lo que permitía a los participantes concentrarse en los temas inclusivos. Pero los verdaderos autores y precursores de la tabla actual fueron Meyer y Mendeleev. Observar en la curva de volúmenes atómicos de Meyer y en la tabla de Mendeleev. Ponemos los principios de química de Mendeleev, su gran obra donde aparece por primera vez su tabla periódica. Fue el libro de texto durante mucho tiempo. La ordenación de los elementos químicos en una tabla periódica fue la gran aportación de Mendeleev a la ciencia, pues esta agrupación por pesos atómicos y valencias permite observar una regularidad en las propiedades de los elementos. Además, intuyó que aún faltaban elementos por descubrirse, y por este motivo había huecos en la tabla, y señaló las propiedades que esos debían poseer. En 1860 inició sus estudios sobre la confección de un manual de química. Para ello, elaboró una tarjeta donde iba enumerando las propiedades más significativas de los elementos. Entonces, en esas tarjetas pudo comprobar que 60 aparecían en fila y la mayoría de los elementos estaban ordenados creciente respecto a su masa atómica relativa. De esta manera, los elementos con propiedades químicas análogas quedaban ubicadas en grupos verticales. Con anterioridad, en 1817, Dobereiner, cuando aún se conocían muy pocos elementos químicos, intuyó la inexistencia de las tríadas o grupos de elementos con propiedades parecidas, con la característica de que el peso atómico del elemento central era la media aritmética aproximada de los pesos atómicos de los elementos extremos. Este era el caso, por ejemplo, del litio, sodio y potasio, o del cloro, bromo y yodo, o del azufre.
selenio y telurio. También de Chancogortois, en 1862, estableció una hélice telúrica o ternillo telúrico, situando los elementos químicos en orden de pesos atómicos crecientes sobre una hélice con 16 elementos por vuelta. De esta manera observó que muchos de los elementos de propiedades análogas quedaban ubicados en la generatriz del cilindro, unos encima de otros. Enunció de esta manera una ley que decía que las propiedades de los elementos son las propiedades de los números. En 1868, Newlands había ordenado los elementos en agrupaciones lineales enunciando su ley de las octavas, en la que afirmaba que si se situaban todos los elementos en un orden creciente de pesos atómicos, 7 elementos aparecía un octavo cuyas propiedades son similares a las del primero. Pero Dimitri desconocía ese trabajo y por otra parte el suyo le superó con creces. La elaboración de la tabla como tal fue realizada a lo largo de los años 1868-1869. Una primera versión se presentó a la Sociedad Química Rusa, donde aparecía de forma explícita la idea de que las propiedades de los elementos pueden representarse por funciones periódicas. Simultáneamente, Mendeleev, de forma independiente, Meyer llegó a una clasificación prácticamente igual, pero este último se basó en las propiedades físicas de los elementos y no en las químicas como Dimitri. El gran mérito de Mendeleev estriba en la importancia que dio a la semejanza de grupo, llegando a las siguientes: considera incorrectos ciertos pesos atómicos y los altera pues no se ajustaban al esquema general de la tabla. Predice nuevos estados de valencia de algunos elementos. Orden de los pesos atómicos crecientes cuando conviene, como en el caso del telurio y en el yodo. Deja vacantes algunas posiciones de la tabla para ubicar en ellas elementos aún no descubiertos y que pensó que existirían si realmente se verificaba la ley de la periodicidad. Partiendo de este carácter periódico de la tabla, predijo las propiedades de algunos elementos desconocidos, los que debían ocupar las posiciones inmediatamente inferiores del aluminio y silicio, y a los que él denominó eka-bodo, eka-aluminio y eka-silicio, respectivamente. Poco tiempo después, el descubrimiento de eka-aluminio, designado como galio, de número atómico 31, descubierto en 1870 por Bois Baudran, eka-bodo denominado escandio, de número atómico 21, descubierto en 1879 por Nilsson, y el eka-silicio, designado como germanio, el número 32 descubierto por Winkler en 1886, le dieron la razón. A título de ejemplo de la visión casi profética de Dimitri, se exponen algunas de las propiedades que él predijo del eka-silicio, y la unidad del eka-silicio germanio de 1886 encontramos que su peso atómico es de 72,32, su peso específico es de 5,47, el calor específico es de 0,076 y el volumen atómico es de 13,22 centímetros cúbicos. Posteriormente se añadieron a la tabla los gases nobles y los transunáridos, y si bien cuando comenzaron a descubrirse los primeros gases inertes, pareció que la teoría y la periodicidad se derrumbaban. Se observó que al intercalar en la relación de los elementos por orden de pesos atómicos crecientes era suficiente con invertir el argón y el potasio para que todos se encajaran en una columna ubicada entre los de los halógenos y la de los metales. Después Moseley y Bohr dieron una explicación a esta ordenación bajo el concepto de estructura atómica. Actualmente se emplea la tabla elaborada por Werner y Panel, pero la elaborada por Mendeleev es muy similar a la empleada hoy en día con el nombre de forma corta. Luego Rutherford descubre el número atómico y por ello obtiene el Nobel en 1908. Es el fundador de la física y química nucleares. Moseley demostró la relación entre el número atómico y la carga nuclear de los elementos. Murió joven a los 28 años en Gallipoli en 1900. Con él, la tabla periódica queda definitivamente formada en vertical por grupos de elementos y en horizontal por periodos de distinta longitud. En 1895, Röntgen descubre los rayos X. Llegamos al siglo XX y con él el descubrimiento de los elementos transuránidos. Seaborg añade a la tabla la serie de los actínidos debajo de los lantánidos en una nueva fila, que es la mesa 2. En el siguiente siglo se descubren 4 elementos, los últimos hasta ahora, el moscovio, el tenecio y el oganeso. Dan lugar a la configuración actual de la tabla periódica.